hermanos que están conectados con Amén. nosotros. En los que estamos aquí, pues ya nos hemos estado gozando en el Señor. Y los que están allá, pues empiecen a gozar también. Qué bueno que están conectados, ¿verdad? Que nos estamos conectando, hermanos. Estamos en victoria. Amén. Estamos en pie en victoria, hermano. Amén. Sí, amén. Dios Aleluya. obra en salud, ha obrado en salud. Aleluya. Aleluya. Y ¿verdad? Ha estado con nosotros. Amén, hermano. Y yo sé que juntos vamos a salir de esto. En el nombre de Amén. Jesús. ¿Verdad? Si usted pone de su parte y nosotros ponemos de nuestra parte, si todos hacemos lo que nos corresponde, vamos a salir de esta en el nombre de Jesús, Amén. pero pronto, Amén. hermano, ¿verdad? Seamos obedientes también a la autoridad, pero no nos olvidemos ni caigamos en pánico, hermano, porque el Señor tiene control, perdón, de todas las cosas. Nunca ha perdido el control el Señor, Él siempre tiene control de todo y permite las cosas con un propósito, que tal vez no lo entendamos en este momento, pero lo vamos a entender. Busquemos al Señor en donde estemos, oremos, nos llenemos de su presencia, hermano, porque eso sí es importante, llenarlo, ¿verdad? El enemigo tampoco ¿verdad? Da paso sin guarache, como se dice, ¿no? El enemigo no da paso sin guarache, hermano, así que pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Y estemos listos y prestos, porque el Rey viene pronto. Sí, amén. El Rey viene, hermano. Qué bueno, gloria al Señor. Y esto no nos debe sorprender a nosotros las cosas que están pasando, hermano, porque el Señor nos dijo en su palabra que para el fin de los tiempos todas estas cosas surgirían, sucederían. Lo que sí nos dio una advertencia: cuando estén viendo todas estas cosas, erguío vuestra cabeza. Sí, amén. Levanta tu cabeza, prepárate, ponte en tu pie, ponte firme, que tu redención Amén. Sí, está amén. cerca. Amén. Hoy vamos a seguir leyendo, terminar la lección que dejamos pendiente el miércoles pasado. Dios alienta a su pueblo. Y dijimos que alentar es infundir ánimo, energía a una persona que ha emprendido una labor y la necesita ¿para qué? Para terminar su tarea. ¿Verdad? Es estimular un sentimiento, una actitud o una actividad. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Que, perdón, que cuando llegó Zorobabel con la gente del cautiverio de allá de Babilonia, comenzaron con mucho ánimo, ¿verdad? Como muchas veces sucede, hermano. Emprendemos una tarea con tanto gozo y con tanto ánimo, y ¡ay, qué bueno! Y que vamos a hacerlo, que si vamos a amontonar, y hacemos un montón de planes y un montón de reuniones, y con el tiempo como que los ánimos se van desinflando, ¿verdad? Vamos perdiendo el ánimo, el deseo, y más cuando hay oposición, que fue lo que le pasó al pueblo de Judá. Ellos comenzaron bien, tiraron, como se dice, ¿verdad?, los cimientos del templo con mucho gozo, con mucha alegría, unos con gozo, con alegría, otros con sentimiento, con tristeza, porque no era igual. El templo que iban a hacer no era igual que el templo de Salomón, con todo el esplendor, con toda la riqueza, con toda la gloria, con toda la magnificencia. No iba a ser igual, porque lo que llegó de regreso a Babilonia fue un pueblo empobrecido, a empezar de nuevo. Pero el Señor era con mucho ánimo, pero cuando vieron las circunstancias difíciles y cuando empezó la oposición, perdieron el ánimo y estuvieron muchos años quietos sin mover. Estuvieron muchos años quietos, casi 16 años, me parece 16 años, sin mover nada. El templo abandonado, los cimientos del templo abandonados. Entonces se dedicaron a sus negocios, a sus casas, a cuidar lo suyo y abandonarlo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando los hombres a veces perdemos el ánimo y perdemos la visión. Abandonarlo de Dios para dedicarnos a lo nuestro, en eso hay peligro, en eso hay peligro. El título de la lección sigue siendo el mismo: Dios alienta a su pueblo, pero la verdad central yo la cambié, porque está muy de acuerdo a lo que nosotros vamos a estudiar hoy. La obra de Dios no puede ser vista como asunto de ciertas personas solamente, sino que es responsabilidad de todos. Amén. La obra de Dios no podemos mirarla como un asunto solamente del pastor, del diácono, del líder, del obrero, sino que para el pueblo de Dios, su obra, la obra del Altísimo, tenemos que tenerlas todas en cuenta.
y nosotros darle la importancia que realmente tiene y poner mano a la obra, porque Dios nos ha llamado a todos a trabajar. Amén. No ha llamado a unos sí y a otros no. Dios en su casa, en su obra, ha llamado a todos al servicio, a trabajar, a todos, a todos. El que no trabaja en una cosa va a emplear sus fuerzas en otra. Lo que no podemos permitir es quedarnos como espectadores. Y mire, hermano, en todo lugar, yo creo que en todas las congregaciones, pues lamentablemente, no voy a decir desgraciadamente, pero lamentablemente, hermano, a veces son más los espectadores que los trabajadores. ¿Verdad que sí? Que las personas que se envuelven a trabajar en la obra. Y es muy necesario, hermano, por más insignificante que nosotros pensemos que es nuestra aportación a la obra del Señor, nuestro trabajo, Dios lo toma en cuenta. La Biblia dice, hermano, que aunque sea un vasito de agua fría que nosotros demos, que glorifique la obra del Señor, vamos a recibir respuesta, hermano. Así que ningún trabajo en la obra del Señor ni es pequeño ni en vano, pero es una tarea de todos, no solamente de unos sí y otros no, una responsabilidad de todos, ¿verdad? Partiendo desde ese punto de vista. ¿Qué importancia tenía el templo para el pueblo? Porque vamos a hablar del templo. Porque la lección de hoy nos va a hablar de promesas que alentaban el esfuerzo y el trabajo del pueblo. Había promesas con este templo que se iba a levantar. Yo sé usted leyó la lección. Pero, ¿qué importancia tenía el templo para el pueblo judío? Era el centro de la vida religiosa de la nación. Era el todo del pueblo de Israel. Ahí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios. Era la forma que Dios había establecido desde allá, desde Sinaí, para que los hombres vinieran a su presencia y pudieran tener una relación con Él. Quiero enfatizar en algo. No solamente los sacrificios me acercaban a Dios a mí me acercaba a Dios un corazón contrito y humillado. Porque la gente traía sacrificios, pero había gente que traía sus sacrificios y no era con un corazón dedicado al Señor. Pero sí, en su mayoría, el israelita piadoso venía y presentaba sus ofrendas, venía y presentaba sus sacrificios, pero también venía y presentaba el corazón delante del Señor. Yo vengo aquí a sacrificar el becerro, la oveja, la paloma, el puñado de harina, pero vengo a ofrecerte mi corazón y lo vengo a presentar delante de ti. Porque cuando no hay esa actitud, pues es un mero hacer, ¿verdad que sí? Cuando no hay esa actitud, es un mero hacer, hermano. ¿Verdad? Pero Dios lo que quiere, no tanto sacrificio, pero un corazón contrito y humillado. Los sacrificios eran para reconciliar esa amistad entre Dios y los hombres. Número 2, desde el templo se enseñaba la palabra de Dios, porque los sacerdotes estaban preparados, se suponía que conocieran la palabra para poder explicársela al pueblo en detalle. Sí es cierto, si usted ha leído los primeros 5 libros de la Biblia que hablan acerca de la ley, son muchos detalles que había que cumplir. Y yo pienso para mí, con razón la gente no lo podía cumplir, era que eran tantas cosas y tenían que practicarse exactamente como Dios las determinaba. Que el pueblo necesitaba continuamente, para no errar al momento de presentarse delante de Dios y de presentar un sacrificio en su presencia. Es necesario la palabra. ¿Para qué otra cosa? Para que la gente conociera al Dios de Israel. Conocer. No se puede amar algo que yo no conozco. No se puede amar algo que yo no conozco. Y para interesar, fíjense qué cosa más tremenda, para interesarme en conocer, yo tengo que tener algún sentimiento acerca de eso. ¿Verdad que sí, hermano? No podemos adorar a Dios si nosotros nos damos nuestro corazón para conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de sus palabras, estudiándola, leyéndola, hermanos, sentándonos. Esto es una fuente. Nosotros empezamos a leer de ahí y este pasaje nos lleva al otro y ese pasaje nos lleva al otro y ese pasaje. Y podemos estar, hermanos, todo el día con nuestro corazón aquí leyendo y cada vez que abrimos las páginas aprendemos algo nuevo.
Aprendemos porque verdaderamente, hermano, es una fuente de sabiduría y de conocimiento. Es vida. Amén. Es vida, hermano, es vida. Si no tenemos si no tenemos todavía el hábito de estudiar la palabra, propongámonos en nuestro corazón, ¿verdad? Sacar un tiempo, hermano, para estudiar. Y usted va a ver cómo estas palabras saltan a vida, porque uno las lee y uno las vive y el Espíritu Santo le ministra y uno llora y uno se goza y uno se ríe y uno se mete aquí, porque esto es vida. No estoy hablando del papel y la tinta, porque esto es papel y tinta, pero el Espíritu con el cual fue dada esta palabra es vida. En el templo se aprendía la palabra del Señor. También en el templo se ofrecían alabanzas y cánticos de adoración al Altísimo. Muchos salmos fueron escritos por cantores. ¿Verdad? Asaf, director de la orquesta, hermano, aquello era tremenda orquesta, como 2000, entre cantores y músicos, como 2000 y pico de gente. Santísimo, como para dejarnos sordos todo el mundo. Yo imagino que cuando las trompetas empezaban, hermano, a sonar, la gente cantaba, porque por todas las edades, hermano, ha habido gente que ama a Dios. Amén. Por todas las edades siempre ha habido gente que ha amado al Señor. Y gente que viene a la casa del Señor y le ofrecen alabanzas de adoración, de júbilo, alabanzas que le salen del corazón, hermano. O sea, yo pienso que esas son las alabanzas que Dios escucha. Particularmente, en mi opinión, hermano, es lindo tener una orquesta, es lindo, ¿verdad? Que esa orquesta tenga la música bien sincronizada, hermanos, que tengan melodías, que tengan unas voces tremendas. Pero qué lindo también es venir a la casa del Señor con un corazón humilde y sencillo y elevar una oración. Dios la escucha, hermano. Como también hay alabanzas, hermano, que no provocan en el pueblo, buscar la presencia del Altísimo. Y eso hay que decirlo. No sé si en alguna ocasión usted ha escuchado alabanzas que no provocan, que tienen el nombre de alabanza, pero no provocan ese despertamiento espiritual como para decir, me eleva el espíritu a la presencia del Altísimo. Bueno, cada quien, hermano, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Yo tengo mi estilacho, hermano, usted tiene el suyo. Se ofrecían alabanzas y cánticos al Señor. Se oraba y una de las cosas lindas, Dios escuchaba el clamor del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Salomón dedicó el templo al Señor en una fiesta tremenda? Una de las cosas que Dios le dijo a Salomón, yo voy a escuchar, y no solamente voy a escuchar el clamor de aquí en este templo, si ustedes fueran y estuvieran lejos y se voltearan al templo y elevaran su oración, allí yo también voy a escuchar. Qué tremendo, hermano. Los judíos hacen eso, hermano, o hacían eso. Donde estaban, si no podían llegar al templo, aunque era obligatorio 3 veces al año, tenían que descender a Jerusalén, estuvieran donde estuvieran. Pero si en algún momento no podían llegar, se volteaban a la ciudad de Jerusalén, se volteaban a Jerusalén y levantaban el clamor. Y yo estoy segura que Dios escuchaba, porque Dios prometió, donde quiera que usted esté, hermano, y levante clamor a Dios, Dios lo oye. Sí, amén. Aunque estemos en una cueva, podemos estar, hermano, en un aljibe, podemos tener, hermano, una cisterna, podemos estar donde estemos y tenemos la bendición de que cuando clamamos Dios oye. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Amén. Positivamente, donde estemos y clamamos, ahí Dios nos escucha. El templo era el símbolo de lo sagrado y de la presencia divina del Altísimo en medio de su pueblo. El templo era la vida de ellos, hermano. Qué lindo que el templo fuera la vida de nosotros, hermano. Qué lindo, hermano, que nuestra vida girara alrededor del templo, alrededor de Dios, de todo lo que significa el Señor. Nos hace falta, hermano. Hay gente que le hace falta dejar que el templo sea su vida, que sea símbolo de lo sagrado y de la presencia divina en su vida, ¿no? Porque hay gente que lamentablemente no ama la casa del Señor. Qué difícil. ¿Habrá algún cristiano que no ame la casa del Señor, hermano? Yo creo que todos los cristianos creyentes de verdad
Si no ama la casa del Señor, no es cristiano, hermano. Si no ama la casa de Dios, no es cristiano. Ok, antes de seguir hablando del templo, yo quiero que identifiquemos 3 templos. El primer templo que nosotros lo conocimos fue el templo que edificó Salomón, ¿verdad? Ya nosotros hemos hablado de él. Fue levantado sobre el monte Moría. ¿El monte Moría o el monte Moría? Bueno, ¿se acuerdan cuando David compró la era de Ornán? ¿Se acuerdan? Que dijo, Ornán quería regalar y le dijo, no, yo la voy a pagar. Con mi dinero yo quiero pagar. El monte fue levantado en ese lugar. El templo de Salomón, gracias. El segundo templo es este que se construyó bajo la dirección de Zorobabel. Que ustedes se acuerdan, la semana pasada estamos diciendo que era descendiente del rey Joaquín, el penúltimo rey de Judá. Era que heredero al trono. Pero ya no hubieron, desde ese tiempo para adelante ya no hubieron reyes en Judá. Lo que hubieron fueron gobernadores, ¿verdad? Tiempo de gobernador, y después Dios estableció jueces, si no me equivoco. ¿Ok? Fue nombrado gobernador de Judá por el rey Darío. Después, cuando pasó, no se explica bien si murió o por alguna ocasión tuvo que entregar su cargo. Luego Nehemías fue nombrado gobernador de Judá. Ese se tardó 21 años en construir, los 16 que la gente estuvo quieta y los demás que se tardaron después en volverlo a levantar. En medio de unas luchas tremendas, pero bendito sea el Señor, porque cuando Dios le da la orden, hay que hacer lo que Dios dice, hermano, porque hubieron oposiciones. Por eso es que la gente a veces se desalienta, hermano, para un trabajo, porque empezamos con muchos ánimos, pero cuando vemos la oposición y cuando nosotros vemos que se levanta la tempestad y cuando vemos que las cosas no nos salen bien y cuando como los planes se atrasan y cuando las cosas no nos salen como nosotros las hemos delineado, entonces nos desanimamos y perdemos el deseo por trabajar. No, hermano, no. 21 años se tardaron en completar la obra que Dios le dijo, porque Dios los mandó. ¿A qué fue que Dios los devolvió otra vez a la tierra de Judá? A que reconstruyeran el templo y que reconstruyeran la vida nacional, que giraba en torno de ¿qué? Del templo, porque era lo más importante. Dios no los mandó a levantar casas, aunque Dios sabía que tenían que levantar casas. Era que primero ocúpate de mis cosas y después lo otro va a venir por añadidura. Yo creo siempre en eso, hermano, si nos ocupamos. Pero la gente se desanimó con tanta, como hoy en día, hermano, tanto pueblo que se ha desanimado por esta pestilencia. No, hermano, no es hora de desanimarnos, al contrario, es hora de poner las pilas y decir, yo puedo en el nombre de Jesucristo. Voy a echar hacia adelante. ¿Ok? Y el tercer templo, que fue, bueno, vamos a decir tercer templo, pero fue una reconstrucción del segundo templo, del templo de Zorobabel. Este fue en el año 19 antes de Cristo, cuando Herodes remodeló el templo de Zorobabel, pero siempre se le siguió conociendo como el segundo templo. Y he visto, si usted ha visto las maquetas, las reconstrucciones que han hecho del templo de Salomón, de Herodes, un templo majestuoso, muchísimo más grande que el de Salomón. Precioso, y eso ha sido la reconstrucción, ¿verdad? Porque según las excavaciones que han encontrado los arqueólogos, un templo hermoso, maravilloso, grandísimo. Eso fue en el año 19. Fue el mismo templo de Zorobabel, pero lo reconstruyeron. Y ese segundo templo, no sabría ni cómo llamarle, segundo, tercero. El segundo templo reconstruido, ¿ok? Remodelado. Fue destruido en el año 70 por el general Tito. El Señor, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba caminando con sus discípulos y los discípulos asombrados? Señor, ¿has visto qué maravilloso, qué maravillosidad de templo? ¿Viste esas paredes? ¿Viste ese mármol? ¿Viste esa preciosura? Y el Señor, ¿qué le contestó? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y precisamente, hermano, el general Tito en el año 70, los judíos se sublevaron al gobierno romano.
y el gobierno romano mandó un ejército capitaneado por el general Tito en el año 70 y destruyó. Él quería salvar el pueblo, quería salvar el templo, que no fuese destruido, pero los soldados de todas maneras, un solo soldado lo incendió. Luego se corrió la voz de que en las paredes del templo había oro y para poder buscar el templo molieron las piedras. Según historiadores, ¿verdad? Molieron las piedras para poder buscar dónde estaba el oro y no había nada. Pero como la palabra de Dios se cumple, no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Okay. En ese templo, hermano, fue que entró Jesús, en el templo remodelado por Herodes. Ok, Dios dio la orden, mandó un mensaje con Ageo, a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Todos fueron incluidos en este llamado que es la segunda parte de la lección que nosotros vamos a estudiar hoy. Dice el verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué mensaje le dio Dios a todos por igual? Número 1, esfuérzate. Número 2, cobra ánimo. Y número 3, trabaja. Por ahí el otro día me llegó en el Facebook, me causó mucha gracia. Tengo una palabra profética de riqueza para ti. Trabaja. ¿Lo has visto, hermano? Trabaja, hermano. Queremos ser ricos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Esforzarse. ¿Qué quiere decir la palabra esforzarse? Esforzarse. Hacer algo extra. Esforzarse. Hacer algo extra. ¿Qué más? Esforzarse. Esfuérzate. Saca fuerza de donde no la tienes. ¿Verdad? Poner ahínco en lo que estás haciendo. Puede ser fuerza física o puede ser fuerza mental. Porque el Señor también nos dijo a nosotros que el espíritu estaba presto, pero la carne es débil, ¿verdad que sí? A veces tenemos el deseo, pero nuestra carne no quiere trabajar. Es poner ahínco, fuerza física o mental, enfocarse en realizar una actividad para lograr un objetivo o una meta. Poner el empeño para nosotros lograr algo que nos hemos propuesto. ¿Cuántas metas? La semana pasada estaba diciendo, ¿cuántas metas nosotros nos proponemos y no las hacemos? Las dejamos a mitad, ¿verdad que sí? Perdemos el interés, perdemos la fuerza. Cobra ánimo. ¿Qué quiere decir cobrar ánimo? Anímate, hermano. Te veo dormido, roncando. Anímese, hombre, vamos. Oh, vamos, hombre, póngase, deja de estar roncando y vamos. ¿Qué quiere decir? Ánimo, ¿qué quiere decir? Infundirse energías. Decisión, ponte sobre tus pies. Decídete, vamos, haz el esfuerzo. Levántate. Decídete a hacer algo. Llénate de valor para obrar. ¿Quiere bajar 20 libras este mes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cobra ánimo? Sí. Cierra la boca. Con este vaivén en la nevera, hermano, que tenemos nosotros, a la refrigeradora. en este encierro, hermano. Cobra ánimo. Mire, hermano, toda meta que nosotros tengamos en la vida, tenemos que esforzarnos. Óigame, tenemos que, yo no sé, yo no voy a decir que no. Puede haber en alguna circunstancia de la vida alguna persona que sea tan agraciada en este mundo, yo no sé en dónde estará, pero puede que sea, que todas las cosas se le den con un chispear la madera, sonar. Pero de lo contrario, todos los demás humanos, todos los demás mortales, tenemos que trabajar y esforzarnos para lograr lo que queremos, hermano.
hay que esforzar. Es más, yo pienso que aún para mover el dedo y hacer así, hay que esforzarse, hermano. Aún para hacer así hay que esforzarse. Hay que esforzarse, poner de nuestra parte. El Señor le dijo, esfuérzate, cobra ánimo. Cuando una persona tiene que cobrar ánimo porque está desalentado. No hay cosa más terrible, hermano, que el desaliento. No hay cosa más terrible en la vida de una persona que el desánimo. El desánimo, hermano, lleva a uno al fracaso total, al abandono, ¿verdad? A la indiferencia, a la dejadez. No, hermano, el Señor dijo, cobres, es que tenían que darle un mensaje. Todo el mundo estaba quieto en sus casas, tranquilo, todo lo tenemos, estamos bien, tenemos la finca, tenemos la milpa, tenemos allá los cabritos, tenemos los becerros. Pues no nos falta nada, todo el mundo tranquilo y nadie quiso hacer nada. Y Dios dijo, no es tiempo de estar quieto, es tiempo de ¿qué? De moverse. Trabaja, ¿qué quiere decir trabajar? Trabajar, realizar una actividad que requiere esfuerzo. Todo lo que nosotros queremos, tenemos que trabajar por eso. Dios le dijo al pueblo, ya se le acabaron las vacaciones. Y sobre, ¿verdad que sí? Las vacaciones ya se acabaron. Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja, porque habían razones para que el pueblo lo hiciera. Número uno, Dios honraría el pacto con ellos cuando los sacó de la servidumbre de Egipto. ¿Quién tiene Éxodo 19? ¿Sabe que Dios honra lo que el hermano busca? Éxodo 19. ¿Sabe que Dios honra sus pactos y sus promesas, hermano? Cuando Dios da una promesa, ¿Dios la cumple? Sí, el Señor es fiel cumpliendo su palabra. ¿Quién tiene Éxodo 19? Ajá. 19:5. Ajá, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque oyó su clamor, dice la Escritura. He oído el clamor de mi pueblo y he oído su llanto y he oído su gemir. He visto la condición que en la cual la servidumbre los mantiene y Dios los sacó de allí. Y cuando los sacó de allí, le dio las leyes y las ordenanzas y le dijo, si ustedes prestan atención a mis ordenanzas y oyen y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué cosa más maravillosa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Prometí a Dios que honrar el pacto que él había, porque Dios es Dios de pacto que lo honra, hermano. Y no estamos hablando de pacto, de mándame tanto por cada deseo y así vamos a pactar con eso. No estamos hablando de que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Sí, Dios las cumple. Cuando nosotros entramos en una alianza con el Señor, Dios cumple su palabra en nosotros. Oye, hermano, desde el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, entramos en un pacto de vida con Él. Y un pacto que no tuvimos que hacer nada, solamente creer, porque ya Dios había provisto todo lo que el hombre necesita. Y no solamente para nosotros, hermano. Mire, el otro día yo fui a la gasolinera. Este muchachito vive por allí, por cerca de la casa. Y siempre está por allí, hermano. Ya yo había hablado en una ocasión con él. Toma, no tiene familia, pero hermano, por causa del vicio me imagino que pues, está en la calle. Y hacía días que yo lo estaba viendo, pues, se desapareció y yo andaba preocupada por él y yo andaba orando. Es por ahí porque por donde vive mi hermana Noelia, no sé si ustedes lo han visto, anda con un montón de maturas y de cosas. Yo hacía días que no lo veía y estaba orando por él, preocupada y decía, ¿qué le pasará? Pues hermano, pues uno no sabe, ¿verdad? Cómo toman, se enferman, están en la calle. Y lo volví a ver. Y ya estaba orando por él, Señor, ponlo frente a mi camino, Padre, que yo pueda caminar, que yo lo vea. Se desapareció, pero fui a la gasolinera y estaba sentadito ahí, hermano.
y esta es mi oportunidad. Porque las oportunidades de Dios uno no las puede dejar pasar, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad, este es el tiempo. Y yo fui, pagué mi gasolina, saqué un dinero, porque de alguna manera uno tiene que pescar, hermano. Uno no es aportando para el vicio, pero es una manera, hermano, de uno entrar. Hay que buscar, hay que ingeniarse, ¿verdad? De entrarle. Y compartí con él, y me puse a hablar con él, hermano. Y me di cuenta, es un hombre joven, no es un hombre mal parecido, hermano. Es un hombre joven, no es mal parecido. Y ¿sabe qué? Me oyó atentamente. Me escuchó. Se me quedó mirando. Yo sé que él me escuchó. Y una de las cosas que le dije fue, no tienes por qué vivir de la manera en que vives. Eres joven y tienes fuerza. Cobra ánimo, ponte en pie. Cobra ánimo, ponte en pie. Cristo pagó tu salvación. Cristo pagó una nueva vida para ti. Ponte en pie, eres joven, tú lo puedes hacer. Si tú clavas. ¿Sabe por qué? La primera vez que yo hablé con él, me dijo que él había ido a la casa del Señor y que él conocía el Evangelio. Mira, hermano, para que usted vea que él conocía el Evangelio. ¿Y qué te pasó que te fuiste? ¿Qué te pasó que dejaste al Señor? Cosas de la vida, me dijo. Pero me escuchó atentamente, hermano, y yo entendí por el Espíritu de que escuchó la palabra del Señor. Y me fui, hice una oración y me fui, Señor, en tus manos está, no hay nada que yo pueda hacer por él. Hay que cobrar ánimo, hermano. Si alguno que me está oyendo y me está mirando está en el piso, está caído, no tiene fuerza, es hora de cobrar ánimo y de ponerlo en nuestros pies. Dios nos dice, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. Trabajar en esto sería, si no, camina a mi casa, busca de mi presencia, hermano, porque los tiempos son cortos y son difíciles. El Espíritu de Dios estaría en medio de ellos, por lo cual no tenían que tener miedo. Éxodo 29. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. A ver, ¿qué dice Éxodo 29? 29, 46. Exacto. Así conocerán